Mentes Líderes, un podcast de The Executives. Si estás harto de escuchar que la inteligencia artificial va a revolucionar tus ventas, pero en tu empresa aún nadie sabe por dónde empezar, hoy vamos directos al grano. Vamos a explicarte cómo la inteligencia artificial está cambiando, de verdad, y con ejemplos prácticos, todo el proceso comercial en las empresas. Prepárate para escuchar lo que sí funciona y lo que nadie te cuenta. Y no de la mano de cualquiera, sino de la mano de una mente líder, nuestro invitado de hoy, que es Pello Gámez, que está en el desarrollo de negocio del Grupo Orisa. Bueno, un placer tenerte aquí, porque sé que vas muy liado, con mucho trabajo y un poquito de tu tiempo. Oye, antes de comenzar, voy a ir muy directo además con las preguntas, porque creo que este es un tema apasionante y que todo el mundo está buscando, ¿no?, respuestas y cómo vender más, ¿no?, por medio de la inteligencia artificial. Pero antes de entrar en ello, cuéntanos muy brevemente quién eres para que nuestros oyentes te contextualicen. Actualmente trabajo en el departamento comercial de Orisa AgriFood, que es la parte del grupo Orisa que se dedica a implantar soluciones en las empresas de producción agrícola. Y bueno, además tengo una tarea de consultor y de evangelizador muchas veces en Indus Consulting, que es una consultora que se dedica a implantar soluciones de IA. Por lo tanto, algo que me gusta de ti, Pello, y que me encanta tenerte aquí en el programa precisamente para hablar de inteligencia artificial y ventas, es que tú estás en los dos lados. Tú estás en la parte de ventas, en el día a día, de vender, vamos a decir así, de desarrollar esa labor comercial y desarrollo de negocio, pero a la vez conoces muy profundamente lo que es la integración de la inteligencia artificial en las empresas. Por lo tanto, creo que tenemos programazo aquí para todos nuestros oyentes. No os perdáis nada porque seguro que Pello nos va, todos estamos buscando, directo al grano, directo a la yugular. Si hoy tuvieras que resetear tu experiencia y empezar de cero, ¿cómo incorporarías la inteligencia artificial en ventas desde el primer día para obtener resultados reales y no solo promesas tecnológicas? Es decir, ¿cuál sería tu primera acción concreta? Cuando hablas con una empresa, las empresas están muy perdidas. Entonces, lo primero que haces es empezar por lo fundamental, es decir, automatizar toda esa parte de leads, ¿no?, de oportunidades de venta que muchas veces llevan excesivo trabajo trabajarla, sin querer ser redundante. Es decir, al final, pues toda esa captación de leads que tienes a través de la web, otras herramientas, gestión de propuestas, hay un mundo de inteligencia artificial en el que la parte comercial se beneficia. Has tocado muchos aspectos, ¿no? En una frase has dicho un montón de aspectos en los que trabajar y en todos estos involucras la inteligencia artificial. Efectivamente, tampoco es lo mismo la inteligencia artificial que había hace un año, digamos, que la que hay ahora, que la que habrá dentro de un año, ¿no? Entonces, todo esto te exige de estar un poco al tanto de las novedades y porque cada novedad implica un incremento de la productividad y más oportunidades de negocio. En cuanto a la primera acción concreta, formar a los trabajadores, es decir, tanto el personal como el equipo directivo es muy importante que sean conscientes de las posibilidades que ofrece la IA en el día a día de las personas. Y a partir de ahí, empezar a instalar sistemas, es decir, sistemas de consulta, chats, automatizaciones de toda la parte de entrada de leads, de oportunidades, consultas sobre información de producto, herramientas para facilitar el soporte al cliente. Bueno, hay un mundo muy accesible que de manera rápida se puede hacer que todo esto llegue. Creo que aquí has entrado en porque ahí entiendo que va la experiencia, ¿no? Esa experiencia ya personal y conocimiento del producto, y ahí la IA entiendo que tiene unas limitaciones. Efectivamente, la experiencia, la empatía, entender bien al cliente, porque a veces te dicen una cosa pero quiere decir otra, ¿vale? Entonces ahí es donde el humano es irreemplazable. Efectivamente, sin embargo, luego la IA pues te puede ayudar a hacer esa propuesta, a encontrar bien las funcionalidades que el cliente necesita. Ese diseño de esa oferta siempre va a necesitar el toque humano. Por lo tanto, ya vemos claro, ¿no?, que inteligencia artificial y humanos tienen que ir de la mano. O sea, esto tiene que ir de la mano para que funcione realmente y sea efectiva esa estrategia comercial. Sí, es imprescindible. De hecho, lo que está sustituyendo son las tareas repetitivas, o las tareas sin ese valor, es decir, pues clasificar, priorizar,
preparar borradores, investigar información, resumir. Ahí es donde la IA se está mostrando muy efectiva, ¿vale? Es decir, que es un poco el trabajo que en un departamento comercial haría una persona que acaba de entrar, un junior. Yo sé algo que estoy viendo, ¿no? Muchos vemos esto, ¿no? Es que las empresas, digamos que se dejan seducir un poco por toda esta ola de la IA y sobre todo esta última herramienta que vamos a incluir en nuestro proceso y de dar el paso en integrar lo que es la inteligencia artificial en toda su estrategia de ventas y comercial. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué deberían hacer las pymes para asegurarse de que la IA les sirva de verdad y no termine siendo solo dinero perdido, ¿no? Que a veces es lo que dicen algunos, es que hemos invertido en esto, pero al final hemos acabado haciendo las cosas de la misma forma porque no nos está funcionando. Sí, eso, bueno, eso ha pasado tradicionalmente con toda la tecnología, ¿no? Tú te puedes gastar lo que quieras en una herramienta, pero si no se parametriza bien, si no se implanta bien y si no cubre las necesidades que realmente se tiene, al final no se utiliza. Y ahí eso es un agujero de dinero. Entonces, la clave es empezar por el proceso. Primero, entender bien cómo trabaja la empresa y luego cómo mejorar ese proceso. Y a veces la IA se reduce a simplemente a tener un método de consulta o a un pequeño agente telefónico y no necesitas implantar todo un sistema de IA, ¿no? De hecho, en las empresas ya casi todas trabajan con Microsoft, haciendo unos buenos agentes a través de Copilot o herramientas similares, resuelves. Por lo tanto, sería, digamos, primero hacer un buen análisis de las necesidades reales, ¿no? Que tenemos en ese momento y ver cómo la IA puede solucionárnoslas o no. Porque habrá cosas que la IA no puede solucionar, entiendo. Efectivamente, la IA, pues bueno, de momento llega hasta donde llega. Es lo que te digo, ese toque humano final es imprescindible, no tiene parangón, ¿vale? Eso sí, si eres una empresa que necesita tener una buena agenda de reserva de citas, no sé, un centro médico, un consultorio, o, bueno, o ya incluso algún comercio, ¿no? Restaurante, que lo que necesitas es que se descuelgue el teléfono siempre que llamen para no perder un cliente, pues ahí sí que ese servicio no tiene por qué ser tan personalizado. Si tú quieres hacer una reserva de una mesa o de una consulta, pues bueno, eso es algo muy sencillito que la IA lo resuelve muy bien, pero claro, si ya necesita una información un poco más específica, ahí ya tienes que meter al humano, porque al final a la gente le gusta que le atienda a alguien que le comprenda. Sí que ha pasado, ¿no? Yo creo que en todo este último año se han hecho, vamos a decir, muchos experimentos en las empresas, ¿no? Implementaciones, pruebas. Yo estoy seguro, no te quiero comprometer, Pello, ¿eh? Pero yo estoy seguro que alguna metedura de pata memorable al implementar ley ambientas has tenido. ¿Nos puedes contar ahí un poquito y cómo has gestionado estas cosas, ¿no? Al final es el aprendizaje, ¿no? Que eso te hace que seas ahora mismo un experto, ¿no? Una mente líder en inteligencia artificial y ventas. Bueno, la palabra experto en IA es algo siempre temporal, porque cada día están saliendo cosas nuevas, ¿no? Porque al final la IA trabaja en varios campos, ¿no? Trabaja desde la creación de contenido hasta la automatización, hasta la gestión, digamos, administrativa, la elaboración de código. Bueno, la IA influye en muchos campos, ¿no? Entonces todo va transformándose. Pero sí que la IA está empezando a resolver uno de sus grandes problemas, que era la alucinación. La alucinación es que la IA invente, es decir, que le preguntes algo, no lo sepa y diga, pues me lo invento. Y cada vez lo hace menos. A partir del GPT-5 ya la verdad que los modelos están trabajando muy bien toda esa parte de alucinación, ¿vale? Además, si tú le pones unos buenos guardarraíles, ¿no? a la IA, pues no se sale de donde tiene que buscar la información. Y bueno, pues yo he visto el caso que una empresa que se dedicaba a productos de belleza, no se realizaron bien las auditorías, ¿no? Y al final, pues acababa incluso recomendando productos de la competencia. Entonces, bueno, de ahí lo importante siempre del toque humano, ¿no? Vuelvo a repetirlo. Y los sesgos, en otro podcast de The Executive, se llama Directivos Seguros, en este caso, se hablaba de los sesgos, ¿no? De cómo la IA, por ese entrenamiento y esa repetición, puede llegar a entrar en sesgos que luego se repliquen y, de alguna forma, perjudiquen. Muchos de nuestros oyentes se estarán preguntando por aspectos concretos y específicos donde la IA les puede ayudar en su proceso de ventas.
¿Qué cosas concretas se pueden hacer con una IA? Sí, de cara a las ventas. Primero, eliminar islas de información. Es decir, que cuando tenga cualquier requerimiento de información, tanto interno como externo, mi acceso sea fácil y que sea preciso. Por ahí es casi información específica o técnica de producto, ¿no? Empresas industriales donde tienen que dar mucha información sobre características de producto, sobre medidas, sobre características de proyecto. Bueno, pues ahí es un punto de partida muy rápido y que elimina muchas horas administrativas. Luego, lo que es el proceso de captación, pues tratar de automatizarlo, es decir, que todas las solicitudes de información que nos llegan a través de web, redes sociales, correos electrónicos, que todo eso no se pierda, es decir, que se automatice bien toda la entrada de información y se gestione de manera rápida, es decir, que se asigne rápidamente al comercial o al asistente de comercial y se tramite con velocidad. Muchas veces no se responden los correos o las solicitudes de información porque es difícil responderlos, ¿vale? Porque para responder uno tienes que trabajarte primero la información y dar una información precisa. Entonces todo eso se mejora muchísimo con inteligencia artificial. Y luego pues ya entras en cosas mucho más profundas, ¿no? El análisis de los datos, la calidad de la respuesta, la elaboración de las propuestas. Bueno, hay un campo de mejora altísimo, ¿no? O vastísimo, mejor dicho. ¿Cómo se filtra todo esto para sacarle partido con la IA, ¿no? Porque puede haber al final tantísima información que hay un momento que te pueda bloquear. La IA es muy buena en eso. Es decir, todo lo que es manejo de datos de grandes volúmenes, de datos financieros, o sea, eso es casi inmediato. O sea, te hace unos análisis y te encuentra cosas muy precisas. Lo importante es armar bien esa herramienta para que al final todo se reduzca a hacer consultas a un chat, ¿vale? Que cargue la información precisa, que estés seguro de que en el análisis te lo haga como tú quieres. Bueno, ahí es donde hay que ir trabajando en la elaboración de esos agentes, pero sí, ahí la IA es de las cosas que mejor hace, la verdad. Cuando te refieres a estos agentes, a esa futura oferta comercial que tiene que presentar, por decirlo así, en cuanto a ese lead que ha llegado. ¿A esto te refieres? Eso es. El agente es tu asistente, es decir, es una personita sintética, ¿vale? Es decir, no es real y no tiene excesivo conocimiento, pero si tú lo orientas bien, te hace el trabajo sucio. Es decir, tú pones el conocimiento y sobre lo que quieres conseguir, se lo vas pidiendo con una sistemática que tienes que aprender, pero que también es relativamente sencilla aprenderla, y hace lo que tú le dices. Y eso es fantástico, porque eso te quita muchísimo trabajo. Y no solo te quita mucho trabajo, es de mucha más calidad. O sea, es como tener un junior a tu servicio. ¿Y esto en la práctica cómo se hace? Es decir, hay información que puede llegar de diferentes lugares, un email, un chat en el sitio web, un formulario. ¿Todo esto de alguna forma se conecta y esos datos llegan a ese asistente IA que tenemos para poder trabajar con los datos? ¿O cómo funciona? Explícanos un poquito. Sí, por supuesto. Al final es la empresa conectada, ¿no? Ya se hacían cosas, ya se conectaban cosas antes de que llegara la IA. ¿Vale? La IA no ha sido una revolución en esa automatización de procesos, es decir, a las empresas ya las llegaba un correo, ese correo se asignaba a un departamento, o, incluso se automatizaba la introducción de datos en un CRM, todo eso ya estaba antes de llegar la IA. Lo que pasa es que ahora la IA le pone inteligencia, o sea, ahora si te llega una solicitud por donde sea, la IA es capaz de entender esa solicitud. Es decir, si tú tienes una empresa de distribución y te llega un pedido, la IA es capaz de leer ese pedido, sabe lo que tu cliente quiere, busca en tu información de producto, incluso le puede responder o elaborarte un borrador de oferta para responder directamente a ese cliente. Con lo cual, todo ese trabajo que tú hacías, que no te exige de un gran conocimiento, sino que es un trabajo manual, ya te lo hace la IA. Entonces tú solamente tienes que revisar que la IA lo ha hecho bien, ¿vale? Y aportar
el extra de conocimiento y de recomendación que tú puedes. Esa es la gran ventaja de la IA. ¿Y entra también la IA en la valoración de un lead, un potencial cliente? Es decir, en el porcentaje de éxito que puede tener o de interés de ese lead. Es decir, muchas veces lo que ocurre, ¿no?, es que tenemos diferentes leads, de diferentes peticiones, y tenemos que saber discriminar dónde poner nuestro tiempo o no. Eso también lo hace la IA. Nos ayuda a detectar si realmente hay un interés y una posible o un porcentaje alto de venta de ese lead que ha llegado. Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, hay muchísimos casos de uso, pero ese es uno de los más potentes. Es decir, tú ten en cuenta que la IA sabe quién ha escrito, conoce la empresa, puede buscar, investigar sobre esa empresa, saber, pues, por ejemplo, al final, cuando tú vas a cualificar ese lead que te entra, tus decisiones principales son si la empresa es target, es decir, el tipo de empresa, el sector, si el tamaño de la empresa se adecúa a tu target y si tiene interés real, ¿vale? Entonces la IA es capaz de detectar eso, ¿vale? Hay empresas que es muy importante que según el cliente pida les manden una oferta y otras que siempre dejan la oferta para el último momento. Entonces tú puedes determinar la manera de actuar, ¿no? Ten en cuenta que hay empresas, pues como Orisa, por ejemplo, cuya venta es una venta consultiva, donde no se elabora una oferta así sin más, sino que hay una intervención humana importante entre medio. Entonces ahí la IA va muy enfocada a construir esa oferta, ¿no? Que sea una oferta de mucha calidad. Y por otro lado, hay empresas en las que venden ya productos muy paquetizados y muy definidos, que incluso pueden ser productos que tienen poca diferenciación, ¿vale? Y lo que necesitan es responder rápido al cliente, porque al final, si tú respondes en los primeros 30 segundos de esa llamada o de esa solicitud de información, pues tienes muchas probabilidades de que ese cliente te compre, ¿no? Cuando estás hablando de productos muy definidos. Por lo tanto, ya no estamos hablando solo de productividad o de liberarnos de carga de trabajo, estamos hablando de efectividad. Efectivamente. O sea, eso es fundamental. O sea, pero tanto en un tipo de venta como en la otra. La experiencia es que los departamentos comerciales se les ha ido mucho tiempo, se nos ha ido mucho tiempo para clientes potenciales que quizás no fueran target, ¿vale? Entonces esa diferenciación y esa actuación es muy importante. O sea, ahí hay que incidir, ¿no? Por eso siempre hablo del proceso de venta. El proceso de venta tiene que estar muy finamente hilado y ahí, cuando eso lo consigues, la IA es espectacularmente eficaz. ¿Tú has visto en todo este proceso porque de cambio, ¿no? Porque lo que estás contando es que es un cambio de paradigma, realmente en lo que tiene que ver con el proceso de ventas y en todo ese ciclo de vida, ¿no?, digamos, del cliente. Porque, ahora me voy un poco a la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Pero incluso entiendo que la IA más allá, puede llevarnos, ¿no?, una vez que ese cliente, a reactivar, por decirlo así, ese ciclo de venta, a proponer nuevas ofertas. Es decir, puede estar asesorándonos en cada momento, ¿no? Claro. Hay muchos análisis que son difíciles de hacer. Pues, por ejemplo, te dicen, vale, tú tienes tu cartera de clientes, ¿no? Pues, por ejemplo, un comercial tiene su cartera y pues sus primeros 10, que digo, probablemente con sus primeros 10 hace el 60% de facturación, con los primeros 30 haces el 90 y con el resto pues haces el otro 10, ¿no? Pero luego esos clientes tienen mucha variabilidad. No es lo que tú le estás vendiendo, sino el potencial que tienes para vender, ¿no? Entonces eso es a veces muy difícil de analizar, ¿sabes? De tú a Telefónica le estás vendiendo, me invento, 100.000 euros al año y otra empresa le está vendiendo 1.000.000. Para ti quizás no sea tu cliente más grande, pero podría serlo, ¿vale? Porque igual para esa otra empresa sí es su cliente más grande. Entonces, ¿por qué para ti no? Esa potencialidad, esos análisis con IA se hacen muy, muy bien, ¿no? Porque tiene esa parte de investigación que ayuda mucho a la hora de trabajar comercialmente, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahí Microsoft en su Copilot, los primeros agentes que sacó fue el agente investigador y el agente analista, que según le vayas poniendo la información, digamos, ¿no? Te encuentra y te hace unos análisis muy buenos sobre clientes potenciales y otro tipo de información, ¿no? Estás aprendiéndonos un mundo, ¿no? Porque realmente ya no es solo captación, ya no solo es análisis, ya no solo tener ese junior, ¿no?, que decías al lado, ¿no? Sino que la IA nos puede ayudar a ver
esa potencialidad, ¿no? Esas posibilidades incluso de aumentar la venta, de cerrar otro tipo de operaciones en base a toda la información que tenemos, lo cual a mí me parece que esto es algo que todos deberíamos de estar ya manos a la obra, ¿no? Con ello. En cuanto a estar manos a la obra, tú has visto, bueno, cómo la IA lo ha cambiado todo, ¿no? En equipos, en roles, en la forma de pensar incluso, ¿no? De la propia empresa. ¿Qué paso concreto recomendarías para que los equipos comerciales se puedan adaptar rápido a todo esto que estás contando y a esta nueva realidad? Sí. A ver, lo primero es mostrar utilidad inmediata. Es decir, esa resistencia que tenemos nosotros siempre cuando llega algo nuevo, desaparece. Pues desaparece cuando notas que te ahorras esos minutos, los que sean, al día, ¿no? Esos 20 minutos, 50 minutos, 2 horas al día. Por eso siempre trato de empezar con algo sencillo, ¿no? Pues un resumen automático de emails, un asistente para respuesta, algo que les alivie el trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque en cuanto ves ese beneficio, porque además generalmente estas tareas no son agradables. Es decir, te estás quitando tareas que generalmente no te gusta hacer. Departamento comercial, por definición, ¿no? Le gusta vender, pero no le gusta rellenar información. Odia el trabajo administrativo, ¿no? Entonces, ese trabajo administrativo que tienes de pasar presupuestos, elaborar propuestas, rellenar CRM, responder correos, bueno, pues ese trabajo es donde la IA más te ayuda. Una táctica simple con IA que te haya ayudado a convertir más leads en clientes y que nuestros oyentes puedan poner en práctica. Venga, te pongo un reto. Buah, una clarísima es evitar que un lead se enfríe, es decir, responder rápido. Configurar una automatización, por ejemplo, que en cuanto llega un lead, la IA sea capaz de leerlo y proponerte un borrador de correo para que tú respondas rápido con la información precisa, o que implantes un agente telefónico de respuesta para una reserva y que automáticamente te reserve. O sea, por ejemplo, en cualquier sitio donde tengas que concertar una cita, ¿no? Y estas dos cosas que has dicho, ¿son complejas de implementar y son costosas de implementar? Porque yo creo que también esto es importante, ¿no? El entender, claro, porque tú ahora dices, que conteste rápidamente un email, y, vale, implementarlo 500.000, tenemos igual un problema, ¿no? ¿Esto cómo funciona? No, son sencillitos. Tiene que haber detrás una organización que funciona. Es decir, no haces nada con agendar una consulta de lo que sea o da igual, un restaurante, una mesa, y luego que te sirvan tarde o que se retrase 2 horas tu consulta o, Claro. ¿sabes? Todo tiene que estar. Por eso voy otra vez, soy un pesado, pero voy al proceso, ¿vale? Que el proceso esté bien hecho, ¿no? Para que no se atasque. O sea, muchas veces el departamento comercial es efectivo, quiere dar una buena respuesta, sobre todo, pero cuando estamos en un sector donde hay una venta consultiva, es decir, que hay por detrás unos requisitos técnicos, pues muchas veces el cuello de botella no es el departamento comercial o el departamento de marketing, sino que es el departamento de consultoría o el departamento técnico, ¿no? Entonces ahí vuelvo, ¿no? Ahí la IA otra vez ayuda muchísimo, ¿vale? A elaborar esa propuesta, o realizar las preguntas adecuadas para al menos dar una primera aproximación al cliente. Ahí es donde es muy, muy, muy efectiva. Yo, por lo que comentas, entiendo que aquí lo importante es ir de la mano de alguien que entienda estos procesos, que sepa implementarlo y ahí además comprendo que tiene mucho valor el propio equipo de ventas, ¿no? Que tendrá que dar su feedback, comprender muy bien cómo son los procesos de venta, cuál es todo el entramado, ¿no? Que en este momento la empresa está utilizando para vender y a partir de ahí intentar optimizarlo y mejorarlo por medio de la IA. Claro, sí, sí. Hace ya unas semanas salió el Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, y salió diciendo que el 98% de los usuarios de ChatGPT lo utiliza mal. 98%. Bueno, Claro, hay que saber un poco, ¿no? Entonces necesitas a alguien que te aconseje. Hay mucha gente que lleva tu empresa a incrementar 1.000.000 su facturación utilizando agentes de IA. Bueno, pues todas esas cosas es un poco el circo, ¿no? Que está montado, pero lo que es muy efectivo es ser asesorado en las cosas que tu empresa necesita, ponerte 2 o 3 objetivos de utilización de IA pequeñitos
porque esa curva de mejora es muy alta al principio. ¿Vale? Entonces hay que saber utilizarlos. El día uno para un equipo de ventas o un equipo de marketing o incluso un equipo de consultoría es formación. O sea, la formación está clara, ¿no? O sea, tiene que ser algo importante. Bueno, lo has dicho claro, ¿no? Si el 98% utilizamos mal la inteligencia artificial, pues evidentemente si no vamos de la mano, ¿no?, de personas que saben utilizarla e implementarla, pues es muy probable que caigamos también en utilizarla mal o, aunque quizás no sea útil, que no le estemos sacando el potencial que realmente le podemos sacar, ¿no? Que ese sería también muchas veces el problema, ¿no? Con lo que has dicho, ¿no? Ahora salen muchas empresas, instala nuestro agente, nuestro software es maravilloso, tú lo compras, lo instalas, pero luego si no sabes sacarle la chicha al software, pues tampoco te sirve de mucho, ¿no? Yo creo que es una necesidad, más que eso, es que el software de IA, digamos, por ponerle una etiqueta, es que está cambiando, o sea, es que de 6 meses a ahora, es que ha cambiado muchísimo. Es que incluso con el salto que ha dado ChatGPT del modelo 4 al modelo 5, es que ya hay un cambio muy grande, ¿sabes? Entonces, más que una adquisición de software, es entender bien dónde la IA me puede ayudar, ¿sabes? Y cada empresa ahí es un mundo. Claro. Si tú logras eso, si logras que tu gente entienda qué puede hacer con IA en su día a día, ¡buah! O sea, la mejora es el día y la noche. Yo pienso un poco, ¿no? Esto ya es una opinión mía, ¿no? Pero que quizás pueda haber una falta de desmotivación, ¿no? Por parte de los equipos comerciales. Me explico. Hace unos poquitos años todos estábamos... Está pasando esto. ¿Tú cómo estás viviéndolo, ¿no? Desde el núcleo de las ventas que estás. A ver, aquí están hablando que incluso va a cambiar el modelo de sociedad. Pues sí, parece que van a cambiar muchas cosas, pero bueno, los que ya tenemos un poco de edad, todavía recordamos aquel auge y caída de las .com, ¿no? Cuando salió Internet, que bueno, ya hace unos 26, 28 años, en las que todo ese auge de... David, igual tú te acuerdas de una empresa que se llama Terra, ¿no? Que pertenecía... Terra, sí, y las acciones de Terra, ¿no? Que la gente se volvía loco. Sí, sí, Efectivamente. tal cual. Entonces ahora hay, no sé, sabría decirte si burbuja, pero bueno, un poco lo que hablan los expertos, ¿no? Que sigo por ahí en redes, gente que está un poco más allá de lo que es la utilización de la IA, sino a nivel filosófico incluso, es que todo esto también ahora hay un auge y luego pues habrá una estabilización, ¿no? Pero bueno, sí que se está hablando incluso de un cambio en el modelo social, bueno, se está hablando de muchas cosas. Pero si lo bajamos al día a día de las empresas y de los equipos de ventas, esa motivación de uso viene del propio uso y del saber para qué hay que utilizarla, ¿vale? Porque eso al final te permite mejorar las tasas de respuesta, te permite mejorar la conversión, tus propuestas y bueno, ¿no? El hilar más fino, que digo yo siempre. Me gustaría cerrar con una de esas reflexiones que dejan huella, ¿no? Y yo sé que tú en esto tienes mucho que decir. Si solo pudieras dar un consejo, ¿vale? El más claro, el más útil, para que las empresas usen la IA para vender más y no para complicarse la vida, ojo, que creo que esto también está pasando, ¿cuál sería? ¿Cómo podrían aplicarlo desde ya? Yo los diría, primero, formación, ¿vale? Pero formación específica. No te líes ahí a saber cómo hacer vídeos con avatares, cómo implementar el vibe coding. O sea, no, vete a lo tuyo. ¿Qué necesitas? ¿Que te ayude a hacer propuestas? Pues venga, entonces necesitas irte creando agentes, ¿vale? Agentes que trabajen por ti. Y primero, sabiendo hasta dónde se puede llegar, empezar por lo sencillito, ¿vale? Oye, a mí que me cuesta, ¿dónde paso la mayor parte de mi tiempo? ¿Respondiendo correos? Pues venga, vamos a meterle una herramienta que te proponga borradores. ¿Haciendo propuestas? Pues venga, vamos a hacer un par de agentes que te ayuden a hacer esa propuesta en la parte técnica y en la parte comercial. O sea, en hacer llamadas o en recibir llamadas, pues venga, vamos a meterle un agente que por lo menos parte de esas llamadas te las pueda contestar, ¿vale? O te pueda agendar la visita o la consulta. Tienes que sentarte con alguien y que te diga, venga, ¿a qué dedico el tiempo libre, ¿no? Como decía la canción. Pero en este caso ¿a qué dedico el tiempo comercial, ¿no? ¿Qué tareas son las que menos me gustan hacer o las que más me cuestan?
de alguna forma de tu trabajo como comerciales y ir solventándolos por medio de la inteligencia artificial. Además, entiendo que así es un proceso gradual, ¿no?, de implementación hasta que ya, con esa familiaridad y demás podamos ya incluso crear sistemas de venta muy complejos, ¿no?, como los que tú implementas. Eso es. Mira, yo te pongo un ejemplo de la semana pasada, no, de la anterior, de hace 2 semanas. Pues ha entrado a trabajar en el equipo comercial un asistente, ¿no? Que se dedica, pues, a validar leads, a hacer seguimientos, a hablar con empresas, desde clientes a clientes potenciales, ¿no? O solicitudes de información que hayamos tenido en el tiempo, por refrescarlas, ¿vale? Entonces decía: "Claro, ahora, ¿qué pasa? Que tenemos tanto producto, o sea, tanto vertical de producto con tanta funcionalidad diferente, que si me preguntan algo, es imposible formarle, o sea, la curva de aprendizaje es altísima". Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho un asistente de consultas de producto, con toda la información de producto y de tipologías de cliente, etcétera, con lo cual, cualquier duda que tiene, pues entra al asistente, le pregunta y le responde. Y ya está, algo sencillísimo. El trabajo ha sido que nuestras hojas de producto, nuestra listado de clientes y las funcionalidades estén actualizadas, es decir, que eso esté bien, ¿no? Lo cual, además, ha servido para que a la hora de hacer propuestas, etcétera, pues no tengamos que andar, digamos, personalizando, sino que todo vaya más fino. Pero es que además, toda esa validación de información que ha sido muy rápida, nos ha servido para crear este agente que no solo además le ayuda a él, sino que al resto del equipo comercial también ayuda. Fíjate qué tontería, qué sencillo, qué rápido, pues nos ha quitado horas. Lo que nos has dejado, claro, Pello, aunque hemos visto aquí sí, un poco a vista de pájaro, ¿no?, lo que es la IA y ventas, de cómo realmente el potencial está ahí, es muy potente. Y vaya, yo creo que, no sé quién todavía no esté planteándose todo esto que tú has comentado, eh, yo le diría una cosa, ¿no? Yo sé que yo no me dedico a las ventas ni a implementar IA, ¿no? Pero le diría: "Oye, tu competencia probablemente lo está haciendo", ¿no? Entonces, No te quepa duda. creo creo que es el momento de estar ahí y de coger ventaja, ¿no? Porque quien se quede atrás en esto puede tener una desventaja competitiva brutal en el mercado. Claro. A ver, yo no sé dónde lo leí, porque ya leo tantas cosas, pero un poco lo que se valoraba, no sé si es información de Microsoft, hasta hace un año, año y medio, es que dos empresas similares de un sector, ¿no? Que compiten, una de ellas con una implementación tecnológica a nivel de gestión importante, es decir, un buen ERP, unas herramientas, digamos, ¿no?, de informáticas buenas. La diferencia entre una que lo tenga y otra que no lo tenga podía ser entre un 5 y un 10%, digamos, de diferencia competitiva, ¿no? Es decir, que una va a estar mejor, pero no había algo. Ahora, no me atrevo a decir se está calculando, ¿no? Pero un poco lo que se está viendo es que esa diferencia puede estar entre un 50 y un 60% de capacidad competitiva. Porque claro, el ahorro de costes, el incremento de, o sea, incremento de la velocidad en tiempos de respuestas, la precisión de las propuestas comerciales, toda la optimización de los procesos, tanto de consultoría como de producción. O sea, hay tal cantidad de mejora que la competitividad va a ser muy dispar entre las que tengan herramientas de IA o las que tengan implementados o mejorados procesos a través de IA que las que no. Toda esta eficiencia, productividad, propuestas, respuestas rápidas, a mí me viene algo claro a la mente, Pello, es que eso es satisfacción de cliente. Es decir, ya no solo que nos ayude, es que todo este proceso mejorado al final repercute en nuestro cliente. Y eso lo que hace pues que la percepción de valor sea mayor, ¿no?, sobre la empresa. No es lo mismo contestar un email con una buena propuesta a los 3 días que a las 3 horas, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Todo eso realmente tiene que marcar la diferencia y la imagen de marca tiene que verse potenciada de seguro. Sí, y bueno, y además va a haber un ajuste de márgenes comerciales, claro, es que, por eso te digo, es que va a haber, o sea, tú ten en cuenta que al final los costes indirectos de gestión administrativa y gestión comercial, etcétera, pues van a bajar, ¿vale? Van a ser menores. Entonces, claro, ahí se va a notar, ¿no? Fíjate, en un departamento de compras, tener una buena información de precios, productos, previsiones,
Es que eso es fundamental. O sea, hay mucho ahorro. Hace poquito estuve con una empresa de construcción que, claro, ellos el aprovisionamiento de materiales no lo hacen en función de los proyectos de los 6 próximos meses, sino que cuando ven una oportunidad pues, de compra de materiales, pues sobre todo materiales de construcción que son costosos en función del precio del acero, pues ahí hacen acopio. Entonces, claro, tomar esa decisión, o sea, muchas veces sacas más rentabilidad por hacer el acopio de materiales cuando los precios son buenos que por el propio desarrollo del proyecto. Entonces, fíjate lo importante que es tener bien todo ese análisis y toda esa información, ¿no? Y esas previsiones. Y con personas detrás, ¿no? A mí siempre me gusta decir esto, ¿no? Que al final la IA es una inteligencia artificial, no se nos olvide, pero las mentes humanas son las que están detrás haciendo que funcione correctamente. Hasta el momento sí, ¿vale? Y bueno, depende a quién escuches, pues unos te dicen que va a estar muy cerca, otros que muy lejos, pero vamos, desde luego hasta el momento sí. Muchísimas gracias, Pello. Ha sido un placer poder escucharte, que nos hayas abierto un poco la mente a todo el mundo de la inteligencia artificial y las ventas. Bueno, si queréis profundizar un poquito más, Pello seguro que está a vuestra disposición. Pello Gámez, en LinkedIn, del Grupo Orisa. Y sí, digamos, la consultora es Indus Consulting, ¿vale? Que es la empresa que se dedica a asesorar en temas de IA. Pues muchas gracias, Pello, por haber compartido este tiempo con nosotros. Mentes Líderes, un podcast de The Executives.